Empezando. Pues estamos en directo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes sobre todo a los ponentes. Muy buenas, John y Ubaldo. Estamos viendo que ya hay bastante gente conectada, pero bueno, tenemos, si os parece, vamos a dar 2-3 minutitos a que pueda ir iniciando más personas. Veo algunas caras conocidas por aquí, lo cual es súper buena noticia. Y nada, si os parece, vamos a esperar 3 minutitos y vamos arrancando. También, bueno, a los que estéis en la llamada, tenéis abajo una serie de botones, tenéis una parte de preguntas, de encuestas. Podéis hacer preguntas a medida que vayamos avanzando. También lanzaremos un par de encuestas porque nos interesa mucho saber vuestra opinión de lo que pensáis para un par de cuestiones que tenemos y entender mejor cómo estáis atacando a nivel de cliente los diferentes retos que tenéis a nivel de consentimiento. Así que nada, esperamos que el webinar de hoy sea interesante, que la llamada aporte también para los que estéis presentes. Y de nuevo, nos gustaría que sea algo interactivo. Contaremos cada una de las partes nuestras apreciaciones y si tenéis alguna consulta nos las vais chutando y las iremos moderando para ir respondiendo a medida. Muy buenas, Pierre, ¿qué tal? Bueno, pues un minutito y arrancamos. Sí, igual comenta, ¿no, Albert? Que al final dejaremos un espacio para que podamos responder a preguntas Eso o... es. Eso es, todo lo que tengáis en mente lo podéis ir dejando por escrito en el chat y luego al final haremos una rondita de preguntas. Bueno, pues si os parece, yo creo que vamos a arrancar. Al final, los que vayan llegando un poquito más tarde se van añadiendo, pero vamos al lío. De nuevo, muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes, yo soy Alberto. Soy la persona encargada en Didomi España de la parte de los clientes y los partnerships y en la tarde de hoy vamos a tener una sesión con nuestros partners de Lines. Tenemos en la llamada tanto a John como a Ubaldo. Ellos son dos expertos tanto en la parte de la tecnología como en la parte de negocio. Y bueno, si os parece, a mí yo creo que me conocen un poco también por esta parte. Si os queréis presentar, nuestra audiencia estará encantada de conoceros. Bueno, empiezo yo mismo. Gracias, Alberto. Gracias lo primero a vosotros por la invitación a Didomi. Gracias a todo el mundo por estar aquí escuchando un jueves a la tarde este interesante tema. Soy Jonan Díaz, soy analista de datos en Lines y además soy el responsable del área de lo que denominamos privacy, ¿no? Al final son como el mundo de la privacidad, cómo podemos solventar todos los retos que nos vienen de la privacidad para poder seguir optimizando el negocio. Genial. Pues nada, oye, me toca a mí, imagino. También muchas gracias a Didomi por la invitación. Me llamo Valderbás, soy el responsable del área de CRO de Lines y básicamente no sé qué hago aquí, menos un jueves por la tarde, así que yo tampoco, ¿vale? No sé por qué habéis tenido la inconsciencia de invitarme, pero nada, vamos a hablar un poco de ello, ¿no? ¿Qué pasa con los diferentes segmentos? ¿Cómo podemos hacer que haya más tasa de aceptación? Y brevemente, sin tampoco dar mucha chapa. Me gusta mucho el spoiler, Ubaldo, porque a mí ya me tienen demasiado escuchado los clientes y creo que hace falta que varios expertos del sector nos den su punto de vista de cómo entienden también la optimización de los activos y más adelante pues veremos lo que nos traes en la mesa que va a ser súper interesante. Bueno, lo que nos gustaría es también empezar explicándoos la agenda. Se va a dividir en 3 partes. Por mi lado, yo os voy a contar un análisis de lo más relevante que ha ocurrido en el mercado español durante 2024. Tenemos varios cambios que han conllevado tener que aplicar diferentes estrategias, tanto en la parte de los clientes publishers o editores, como en los diferentes e-commerce, clientes que utilizan apps, clientes que utilizan la televisión conectada. Estamos viendo cada vez más y más cambios. Entonces, bueno, hoy lo que pretendemos es enseñaros un poco el resumen de cómo estaba 2024 y qué se espera para 2025. Y ahí le daremos paso a los compañeros de Lines para que nos expliquen cómo interpretan ellos qué se está midiendo, cómo optimizar aquello que se mide
y también qué oportunidades de negocio tenemos basándonos en las diferentes herramientas y en los software que contamos a día de hoy para optimizar los canales de conversión a nivel de consentimiento. Bueno, esto también es una pequeña slide simplemente para explicaros que en Didomi lo que hacemos es colaborar con diferentes expertos en el negocio que nos ayudan a dar el último paso para los clientes que lo necesitan. Tenemos muchos clientes trabajando a través de agencias o de diferentes colaboradores y lo que conseguimos con ellos es llegar a la última milla y sobre todo activar y desarrollar todo aquello que el cliente pues, no es capaz de hacer por su cuenta. Al final los equipos técnicos tienen limitaciones y nuestros partners son capaces de desarrollar pues, todo un tipo de estrategia, una revisión del dato, daros mucho más contexto de qué cosas se pueden hacer para mejorar los resultados. Entonces, bueno, básicamente hoy lo que veremos con Lines es cómo ellos interpretan esta parte y que nos cuenten un poco qué han sacado en este tema. ¿Cómo nos afecta la privacidad? Bueno, yo creo que toda la gente que estamos hoy presentes, así como los que lo estáis viendo en el vídeo, tenemos en cuenta que han venido muchos cambios que muchas veces afectan a los resultados de negocio. Las normativas, los diferentes tipos de tecnología que tengamos, todas las reguladoras, tanto locales como europeas, y sobre todo el punto del usuario final. El usuario final es quien ha sido más... digamos, es el que se le ha dejado más de lado a la hora de avanzar con un montón de estrategias y de un montón de capturas de información. Y a día de hoy el usuario tiene mucho más control, conoce o pretende conocer mejor qué hace con sus datos y por qué. Entonces, lo que tenemos que entender es, claro, nosotros como marcas, como empresas, tenemos que entender toda esta coyuntura. ¿Por qué? Yo siempre se lo digo a los clientes. Al final tenéis que entender que tiene que haber un equilibrio entre la parte legal, en la cual tiene muchos requerimientos, pero con la parte de negocio. Lógicamente, el negocio lo que quiere es convertir. Lo que queréis en vuestras empresas es conseguir las mayores tasas posibles para que con eso podáis activar la publicidad personalizada. Al final, todo lo que se personaliza va a tener un mejor retorno. Por tanto, es importante que respetando siempre al usuario, le acompañemos con las estrategias oportunas. ¿Y esto también por qué? Porque cada vez nos damos cuenta de que hay más regulaciones en más países. Nos vamos a centrar sobre todo hoy en España, pero tenemos en cuenta de que las regulaciones están avanzando en todos los marcos europeos, internacionales. ¿Qué os decía antes? Pues claro, no es lo mismo una empresa que a lo mejor tenga pues un Google Analytics y tenga pues 2 o 3 campañitas en Facebook a grandes empresas que cuentan con un CDP, que tienen un Adobe, que tienen de repente un GA4, que tienen de repente una herramienta de A/B testing, que tienen de repente X activos con los que pues necesitan interrelacionarse. ¿Qué ayuda la tecnología? La tecnología al final ayuda a que todo esto acabe en un mismo flujo y sea mucho más sencillo cubrir cualquier tipo de fuga de la parte legal. Siento ser un poco pesado con esta parte legal, hoy es lo que me toca, luego tenemos una parte mucho más interesante con los compañeros de Lines, pero creo que era importante que demos un paso atrás, porque siempre que hablamos con los clientes y me piden estrategias o recursos a la hora de mejorar resultados, muchos de ellos previamente no han hecho este ejercicio de hablar internamente y poner de acuerdo con la gente de legal, con la gente del CRM, con la gente de negocio, cuál es de verdad la estrategia. ¿Qué ocurre? Todo esto al final siempre hay que tener en cuenta que el usuario tiene que estar en el centro y en Dido mismo hemos sido muy, muy perseverantes en el año pasado, desde que además estuvimos, bueno, ya lo comentará luego más adelante John, pero estuvimos además desarrollando un producto que tiene que ver con el First Party Data. Luego Google decidió posponer esta solución un poco más adelante, pero ya vemos como más y más clientes lo que cuidan es la usabilidad, lo que cuidan es un recorrido del usuario en el que él tenga disponible todos los puntos de contacto necesarios y como más allá, un pasito más allá, lo que le damos además a estas marcas es la posibilidad de que gestionen los consentimientos de negocio, no solamente los consentimientos a nivel de cookies. Eso lo veremos un poquito más adelante con John, os hago un pequeño spoiler. Y tengamos en cuenta que, claro, si yo soy un usuario y confío en esa marca, probablemente gaste más con esa marca, consuma más en esa marca, tenga más probabilidades o más cariño hacia esa marca. Por eso tenemos que cuidar bastante bien los activos y cómo mostramos nuestros contenidos.
Que no se nos olvide, no cumplir con las regulaciones nos va a llevar a potenciales riesgos a nivel de multas. Aquí simplemente os dejo un pantallazo con grandes números. Es verdad que, bueno, parece a veces que se nos queda muy lejano cuando empiezan a hablar de las grandes empresas o los GAFA, ¿no? Los Google, Facebook, Amazon, etcétera. Pero bueno, el debate es muy coherente. Al final, el usuario final necesita tener una serie de medidas para avanzar en su consentimiento y varias de las empresas que están en el sector pues han hecho un uso un poco, digamos, no el perfecto con los datos de sus clientes. Por tanto, las multas están ahí. No tengamos miedo. Esto no es una cosa de locos, es un tema que hay que entender. Para eso también hay bastantes especialistas en los que podéis apoyaros. ¿Qué corresponde a Idomi? Enseñaros cómo está ahora mismo las regulaciones, daros pautas para que podáis navegar dentro de estos cambios y, sobre todo, daros siempre el apoyo y el soporte necesario para que cualquier duda que tengáis lo podamos ver. Pero seguro que muchas de estas dudas os han venido a la mente a la hora de lanzar un banner y decir, oye, realmente estoy cumpliendo con lo que se puede, tenemos una herramienta que nos permita medir, que nos permita hacer test A/B, que nos permita ver las fuentes, los canales, los países, el tipo de tráfico. Todo esto dentro siempre de que lo más importante es que el usuario final sepa lo que está haciendo, tenga el control sobre lo que elige y sobre qué se va a hacer con sus datos, ¿vale? Entonces, por eso nosotros lo que confiamos es sobre todo en un enfoque donde la privacidad y el cumplimiento terminan en el punto donde está marcado en azul. Es decir, hay empresas más papistas que el Papa en lo legal, que lo único que hacen es, oye, la ley dice esto, vamos a seguirlo al pie de la letra, no vamos a hacer ni un cambio ni en una coma. Hay gente que hace lo contrario. Oye, mira, que es que a mí la parte legal, yo he visto la multa y yo esta multa, pues os voy a hablar muy claro. Me ha dicho algún cliente, incluso yo con esta multa me limpio los mocos. Bueno, hay que entender que no todos los stacks tecnológicos son iguales, hay que entender que no todos los casos son iguales, pero lo que sí que en ningún caso va a ser una buena estrategia es no tener ni una estrategia tanto a nivel de consentimiento como estar incumpliendo, lanzando analytics antes de tiempo, mandando dar patterns que no son convenientes hacia el usuario. Por tanto, el enfocarnos en esta parte donde privacidad y negocio se dan la mano es la estrategia más interesante y es donde siempre nosotros nos vamos a posicionar. Bueno, la privacidad como pilar en 2025. Tampoco quiero ser muy agorero. Vienen cambios, como siempre. Al final es un mercado que está en continuo cambio. Lo resolveremos. Por eso vamos a enseñaros cuáles son los principales puntos a tener en cuenta. Y aquí lo que simplemente hemos puesto también es que tengamos en cuenta que las multas a grandes corporaciones cada vez empiezan a ser más llamativas, ¿vale? Entonces, os pongo algunos casos con LinkedIn, con Clearview, con Clearview AI y con CaixaBank para que tengáis la perspectiva, ¿vale? De nuevo, si estáis en la parte de activación, estáis en la parte de marketing, estáis en la parte de conversión, hablar con vuestros responsables legales. Está muy bien que alineéis el mensaje y que gracias al trabajo conjunto encontremos una estrategia en la que se pueden además hacer diferentes pantallas, diferentes muestreos, diferentes testeos, o sea que nada es estático y os invito a que seáis siempre pendientes del sector. Dicho esto, en enero de 2024 entró en vigor la Data Act, ¿vale? Ha habido algunas actualizaciones, también entró, sobre todo, lo más importante también para nosotros, cuando entró en vigor la nueva guía de cookies, donde el botón rechazar ha supuesto un tsunami en el sector. Ahora os enseñaremos una serie de pantallazos y cómo nuestros clientes han atacado esta parte. Luego, bueno, en mayo, la Agencia Española de Protección de Datos aprobó las bases reguladoras y premió la proactividad y buenas prácticas. Eso es un trabajo continuo de la Agencia Española y con diferentes players a la hora de ir actualizando los requisitos. Y en septiembre del 24 se aplicó la Data Act. ¿Vale? ¿Esto cómo nos impacta? Pues lo resumo muy fácilmente en dos partes. Botón rechazar en España. Las tasas de consentimiento han variado bastante en comparación con lo que teníamos anteriormente. Es importante aquí hacer una pequeña apreciación porque aparecieron los paywall. Cualquier persona que estará en la llamada habrá navegado por cualquier medio digital y nos hemos encontrado con estas posibilidades de registro para entrar al contenido, de pagar para entrar al contenido, diferentes formatos y fórmulas con diferentes tecnologías que al final, bueno, han tenido mucho impacto en las tasas de rebote también de los usuarios finales, pero
con cierta medida y con bastante cariño, desde Didomi hemos encontrado formas y fórmulas para poder levantar esos resultados. Aquí, ¿qué ocurría? Pues no todos lo sabéis. Antes teníamos un botón aceptar y un botón configurar, es decir, que el botón rechazar aparecía escondido en segunda capa, no era necesario ni obligatorio mostrarlo. Nuestras tasas de consentimiento para el mercado español eran las más altas de Europa. ¿Qué ocurre? Bueno, en este pantallazo igual no es exactamente como lo pedía la norma, pero la norma nos pedía que el botón aceptar y rechazar estén al mismo nivel. Y el configurar, pues sí podría estar en otro botón. ¿Qué ocurre? Ahora, cuando le das, esto yo creo que además el equipo de Lines lo tendrá bastante controlado. Cuantas más opciones le demos a un usuario a hacer clic en un call to action, pues también menos resultados tendremos en el primero. Al final teníamos mucha gente que se iba a aceptar, ahora hay gente que configura, hay gente que rechaza. ¿Vale? Por tanto, hemos pasado de un 90 a un 77,7% de media de los clientes de Didomi España. ¿Qué voy a hacer ahora? Os voy a enseñar un recorrido de diferentes clientes que tenemos en Didomi. Sobre todo voy a empezar por los publishers para que tengáis una pintura de cómo está trabajando el sector. Todas las webs que os voy a enseñar son públicas, por tanto tenéis acceso a todas ellas. Y sobre todo lo que quiero que veáis son cómo a nivel cliente cada marca está siendo bastante creativa y están desarrollando cada uno pues, sus propias fórmulas para intentar atraer mayor atención sobre la conversión y explicar también por qué es necesario la aceptación de las cookies. Al final, tener en cuenta que todo este sector lo que necesita es la máxima monetización de toda su publicidad digital. Por tanto, la publicidad digital personalizada va a tener siempre un mayor efecto que la que no lo está. Aquí os enseñamos todo lo que voy a enseñaros ahora son clientes de Didomi. ¿Vale? Básicamente, en estos ejemplos vais pudiendo ver pues, cómo cada uno ha ido poniendo los pesos en un lado, en otro, cómo han ido colocando el botón, cómo han ido colocando el texto. Y ya os digo que al final esta nueva, digamos, tecnología de los paywall ha ayudado mucho al sector del publisher a tener este control. Yo sí que os puedo comentar que lo que hemos percibido desde Didomi, teniendo en cuenta el análisis de todas estas fuentes de datos, es que el efecto del paywall ha tenido un impacto brutal en la tasa de consentimiento, es decir, esas tasas de consentimiento se están yendo prácticamente al 99%, pero hay que tener en cuenta para todos vosotros los analistas digitales que este efecto ha tenido también otra contraparte y es más tasa de rebote o más gente saliéndose. En Didomi lo interpretamos como la tasa de no choice, que es aterrizo en la web y me salgo. Entonces, también, bueno, que tengáis en cuenta que estas estrategias, en según qué casos, pueden tener diferentes efectos. Aquí os enseñamos el ejemplo del Español, el cliente público, La Sexta, Telecinco, 3CAT, El Periódico, Shataka. Vale, en este caso ya estamos terminando con los ejemplos de los paywalls y aquí lo que os voy a enseñar son ejemplos de diferentes clientes más, pues e-commerce, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de Línea Directa. Línea Directa ha estado haciendo bastantes pruebas en el último año hasta encontrar un formato con el que ellos estén cómodos. Tener en cuenta que además los clientes que no son publishers tienen la capacidad de utilizar un wording particular. Es verdad que los clientes publishers están más constreñidos por el TCF. De todos modos, el TCF también está siendo, digamos, lo están peloteando para intentar conseguir afinar en que los textos sean más reducidos, en que la información sea un poquito más amable, pero bueno, todo lo que sea, salirse del TCF nos permite más versatilidad y en estos ejemplos que os enseño a continuación lo vais a poder ver de forma más fácil. Por ejemplo, en el caso de ING, ellos además están haciendo ahora testeos con el botón configurar. Si os fijáis en el pantallazo 1 y 2, han utilizado la colorimetría y están viendo, manteniendo como cumple la norma el aceptar y el rechazar al mismo nivel, están viendo qué impacto tiene el poner el configurar en el botón gris. Las primeras intuiciones, y un poco recogiendo cable con lo que había dicho hace un momento, es que el poner un botón en un color distinto a nivel visibilidad del usuario tendrá un impacto también. Es potencialmente posible que más gente de la que visitaba la página de ING haga ahora clic en configurar, pero esto hasta que no lo testeemos y no lo veamos con los números, tampoco lo podremos saber. Por eso es importante tener hipótesis, pero poder testear todas y cada una de ellas para sacar las conclusiones basadas en datos. Aquí tenemos el ejemplo de Prosegur, Barça, World to Meet. Aquí también podéis ver
como el formato pop-up, esto es una recomendación que hemos hecho en Didomi basado en nuestros años de experiencia, siempre va a tener una conversión mejor que los formatos que están a nivel footer. Dicho lo cual, este formato, muchos de los clientes lo están manteniendo por un tema histórico, por un tema de que se puede ver el fondo de la página web. Entonces, esto también sería una muy buena hipótesis a que testéis, llegado al caso, el formato pop-up con el formato footer. Aquí tenemos el ejemplo de eDreams, tenemos el ejemplo de Meliá, Barceló, Fotocasa, Alsa o Wigo. Bueno, os he hecho este repaso un poco por encima. Lo que me parece importante y relevante es que entendamos que en 2025 vienen una serie de cosas que hay que tener bastante en cuenta. Para mí una de las más relevantes me parece el reglamento DORA. Esto lo que significa son, tanto para entidades financieras como, sobre todo, pues eso, banca o travel. No, perdón, estoy yéndome a otra cosa. Esto sobre todo para banca. En el segmento de la banca se quieren establecer una serie de criterios y unos mínimos que tienen que ver con la seguridad y el consentimiento. Entonces, oiremos hablar más de esto el año que viene. A medida que tengamos más información también en Didomi, iremos comentándolo, pero es interesante tener en cuenta cómo se está abriendo un nuevo paraguas, un nuevo criterio que tiene que ver sobre todo a toda la parte de la banca. Habrá nuevas regulaciones en la política de privacidad en redes sociales. La CNIL, esto lo voy a enseñar ahora muy rápido, también ha hecho unas apreciaciones para el tema de las aplicaciones y luego veremos actualizaciones de la Data Act y la de la DMA. Bueno, intento no ser tan pesado con esta parte, simplemente ya os dejo con este último, que es muy relevante para todos aquellos que tengáis aplicaciones. Una recomendación que está haciendo Didomi es una empresa francesa, es una startup que nació allí en 2019, por tanto estamos muy, muy pegados a toda la regulación francesa, la cual ha sido de las más exigentes a nivel europeo. Dicho lo cual, esto nos permite tener mucha visibilidad sobre los potenciales cambios que vienen y por eso os podemos hacer algunas recomendaciones. Entonces, bueno, esta CNIL, que es como la Agencia Española de Protección de Datos en Francia, ya empezó con unas recomendaciones a nivel de apps, hizo unas actualizaciones en septiembre y estas son de aplicación a partir de la primavera del 25. Por tanto, ¿quiénes estamos aquí? ¿Para quién es importante tener toda esta parte en mente? Pues bueno, a los usuarios les va a impactar, pero sobre todo a los desarrolladores de las aplicaciones, a los proveedores y a todo lo que es la nube, ¿vale? Entonces, ¿qué habrá que hacer? Tenemos en cuenta que un usuario que entra a una aplicación, esta aplicación está recogiendo datos personales a nivel de geolocalización, está viendo cómo consume a nivel first party la app, estamos viendo incluso potencialmente pues, datos de salud, accesos a tu micrófono, a toda tu red de contactos. Por tanto, la aplicación puede convertirse en una potencial fuga de privacidad si no se tienen en cuenta todos estos potenciales controles. Esto os lo dejo así, es un pantallazo porque esta semana además haremos el webinar a nivel internacional. He pedido que los compañeros me ayudaran a reproducir esta slide, pero lo que nos tiene que quedar aquí muy claro es que va a haber nuevos requisitos a la hora de cuando se lanza, por ejemplo, en ATT, ¿vale? En iOS, sabéis que tenéis ese mensaje cuando se descarga una app que os dice, ¿queréis que la app os rastree, que no os rastree? Eso es una primera aceptación de una privacidad y luego tenemos el CMP, tenemos el banner de cookies que le dice si quieres o no consentimiento sobre él. Entonces, bueno, os pongo esta pantallazo, ya os daremos más información más masticada, pero que tengamos en cuenta de que en función de si la primera solicitud se hace con el CMP o se hace directamente en la app, tendrá que haber un flujo de aceptación y solo de esa manera conseguiremos capturar los datos de los clientes finales. Bueno, ¿cómo nos preparamos? Pues eso, lo que os decía, estando pendientes tanto de todo el apoyo que os demos desde Didomi a través de nuestras newsletters o informaciones directamente conmigo. Me podéis contactar en alberto.hernandez@didomi.io. Ya pasaremos también los datos de contacto y cualquier persona, tanto cliente como un proveedor, si tenéis cualquier duda en ese sentido, nos podéis contactar para ello. Y luego lo que os decía, tenemos mucha visibilidad del resto de mercados europeos e internacionales y estamos siempre pendientes de actualizar la herramienta. Bueno, yo creo que ya me voy a callar porque ahora toca lo divertido y lo interesante. Voy a revisar un segundito el chat porque, a ver, creo que tenemos una pregunta. De hecho, si me permites, voy a abrir Vale, yo tira. respondiéndola. Sí. Claro, sí, por supuesto. Porque tiene que ver un poco con mi historia. ¿Ya ¿puedo Fabuloso. empezar ya? Vamos al lío, todo tuyo. Vale, pues vamos para allá. Pues, Ricardo, tu pregunta es buenísima. Es un poco, ¿no? El formato de la ventana de rechazo o aceptación de cookies tira la conversión, se ha medido. Muy malas noticias, Ricardo. A preguntas complejas no hay soluciones simples, ¿vale? Entonces, es un poco de lo que quiero
hablaros ahora mismo, ¿no? Para empezar, vamos a aceptar con una primera premisa. Ya para empezar, no todos somos iguales. Aquellos que estéis sobre todo en mercado más internacional, estéis con diversos países, veréis que, oh sorpresa, no somos iguales los españoles que los portugueses y mucho menos que los noruegos en materia digital, lo cual tampoco es una sorpresa, pero eso ya es una cosa que puede ser evidente, ¿no? Según un poco cómo caigamos ahí. Luego podemos, de hecho aquí lo podemos ver, ya no solamente por Europa, ya podemos ver otros países y demás como China, Estados Unidos y demás, Indonesia, tienen diferentes criterios en cuanto a la aceptación de lo que es, digamos, el tema de la publicidad y demás. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y además, es que no solamente por países, sino que si encima vas por segmentos de edad y demográficos, pues te das cuenta de que también, según lo joven que seas y lo mayor que seas, también tu predisposición a aceptar cookies no tiene absolutamente nada que ver. Aquí podéis ver unos datos relacionados con el uso de adblockers. Asusta un poco lo que se viene por delante. Ya con John y yo hemos tenido muchas conversaciones al respecto. Quizá nuestro plan B es, no sé, coger un pico y una pala. Claro, coger un pico y una pala, irnos a la montaña a sobrevivir. Y es que, a ver, es que aceptamos perfectamente cuando hacemos un clustering, ¿no? Aquí veis uno con dbScan y, hostia, claro, es que los usuarios, que hay segmentos, es que amigos y amigas, pues si hay segmentos a nivel de consumo, pues también hay segmentos a nivel de aceptación de cookies. Entonces, es muy probable que parte de esa gente que no le hace ni caso a tu banner de cookies, pues tenga un comportamiento, tenga una serie de comportamientos comunes, lo cual es una cuestión bastante interesante, ¿no? Ya hay un punto al respecto de esto que entonces debemos aceptar. Y respondiendo a tu pregunta directamente, Ricardo, aceptando que hay tantos sectores, personas y países como hay demasiados escenarios posibles, lo único que te queda es experimentar. Y es justo lo que hemos probado en el MIDE. Aquí veis a Iñaki Gorostiza y Paula Soto, creo que es. ¿No? Aquí siempre Iñaki Gorostiza omnipresente. Los famosos ahí al poder, de que sí. Como debe ser, ¿no? Omnipresente. Y aquí veis, pues el típico, ¿no? Oye, si ponemos el banner chiquitín abajo y demás, oye, ¿qué tal va esto? Y luego, oye, ¿y si lo ponemos aquí, ¿no? Pues siguiendo un poco lo que acaba de decir Alberto, ¿no? Rechazar y aceptar misma jerarquía. Podríamos ver, ¿no? Si aceptar izquierda, aceptar derecha. Podríamos hacer mucho tema, también el tema de cookies. Ahí va nuestra receta, ¿no? Un poco así personalizado, y también Alberto muchas veces lo ha recomendado. Oye, ¿qué creéis que irá mejor, amigos y amigas? ¿Qué será mejor? Según un poco lo que dice Ricardo, y evidentemente, Ricardo, perdona que te estoy cogiendo del brazo, es claro, esto resulta más invasivo, ¿no? Entonces esto podría, tal, pues de repente, yo qué sé, pues testéalo, ¿no? Porque quizá te das cuenta de que tu película no es esta. Y os adelanto, por cierto, que el test, ¿vale? Es la variante, control es control, y el test era la segunda versión, la, digamos, más intrusiva. Y como podéis ver, hay 4 puntos porcentuales por encima a nivel de consent rate. Es decir, lo antiintuitivo llega de nuevo a la casa y trae Coca-Cola para todos. Dicho esto, evidentemente, esto lanzamos el 14 de noviembre. Para los que ya me conozcáis, sabéis que 14 días muchas veces no es estadísticamente, vamos, seguramente no hay tráfico suficiente, ya os lo adelanto, habría que tirar unos cuantos días más, ya lo sabéis, ¿vale? Y probablemente 4 puntos porcentuales podría llegar a generar una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Esto yo creo que es para otro foro. Entonces, claro, yo con esto, ¿cuál es el único mensaje que quiero lanzar hoy? Quiero lanzar uno. Herramientas como la de Didomi permiten hacer test A/B a partir del banner. A día de hoy, todo punto porcentual que arranques de aceptación de cookies se puede y se debe traducir en dinero obtenido por la organización. Toda inversión que hagáis en optimizar vuestro banner de cookies se puede repercutir al negocio de manera positiva. Entonces, por favor, está muy bien que leas mejores prácticas y está muy bien, pero por favor, testea. Y no tengo nada más que decir.
Te doy Con la eso palabra. ya puedes tirar el micro, vamos, no queda cosa más clara y creo que además lo que has aportado, Ubaldo, es clave. No podemos tener como, es que ha dicho, es que dirección, es que mi prima... No, o sea, tú testea y con lo que te salga tomas decisiones, porque además, en función del formato, en función de una serie de pautas, cada desarrollo va a tener comportamientos bastante diferentes. O sea, que te compro 100% el mensaje y espero que a la audiencia le haya quedado bastante claro. No, yo tiro, no, Y yo tiro una pregunta. cosa, Claro, que la teoría está muy bien, pero aplicadla. Que también esta es total. una cosa que yo también a veces, ¿no? Dices la chapa, pero muchas veces llegas a veces a casa, a ciertas casas, ¿pero lo hacéis? Ah, no, pero sabía que había que hacerlo. Es como, Yo tiro la pregunta a la audiencia. Podéis contestarnos en tiempo real. ¿Alguno de estas marcas estáis haciendo testeos? ¿Estáis basando vuestras estrategias en esta importancia del dato? Bueno, nos vais contestando si sois tan amables y también eso nos permite entender, pues eso, que muchas veces dejamos un formato puesto porque lo manda dirección, pero cuando dice Ubaldo que puedes ganar 4 puntos de consentimiento, ¿cuánto supone eso en dinero? Pues te puedes ir muy bien, muy tranquilamente a tu jefe o a la parte del BOAR y decirles, oye, es que estos 4 puntitos son tantos 1.000 euros de conversiones en publicidad targetizada. Me parece ideal. Listo. John, creo que te toca tu parte. Vamos al lío. Sí, ahora viene lo más interesante. Seguro que sí. ¿Cómo vamos a intentar economizar esto? Mira, por lo que decías antes, también me he juntado con alguna gran empresa española que me han dicho que prefieren pagar la multa. Uh-huh. Y también con lo de Ubaldo es verdad que me he llevado alguna vez alguna sorpresa de pensar que un experimento iba a funcionar, obviamente, el que yo pensaba, y no. Uh-huh. O sea, muchas veces lleva sorpresas. Pero bueno, al final es bastante importante que transmitamos o confianza o explicar bien para qué queremos los datos y que tengamos un plan de mejora continua conforme al consentimiento. Y luego ya veréis que el consentimiento y los datos que nos llegan de consentimiento están estrechamente relacionados con las campañas de publicidad. Entonces hay 100%. un retorno directo, ¿vale? Uh-huh. Forma campañas de Google Ads, audiencias similares, etcétera, ¿vale? Entonces es una cosa bastante importante y que puede que todavía tenga más el año que viene. Pero bueno, no me adelanto. Entonces, bueno, déjame empezar otra vez. En este entorno en el que estamos, hemos pasado a nivel negocio de tener pues casi un ecosistema del 100% de los datos, ¿vale? Porque antes del cambio que hubo en enero, más o menos las tasas de aceptación podíamos asumir que estaban por encima del 90%. Uh-huh. Después del cambio que hubo el 11 de enero, pasamos a unas tasas de aceptación 35 puntos más por abajo, algunos 40, otros 25, depende también del sector, depende que seas un B2B, un B2C, depende de muchas cosas. Pero bueno, pensemos que tenemos una caída de un 35%. Los departamentos de marketing, negocio, tenemos que seguir operando para poder sacar buenas estrategias, seguir teniendo buenas estrategias y para seguir optimizando campañas. Entonces, con esto es con lo que tenemos que jugar, ¿vale? Entonces, Google, como parte importante de todo este ecosistema, se da cuenta de que ellos con sus servicios necesitan ofrecer una solución y desarrollan una herramienta llamada Consent Mode. Uh-huh. El Consent Mode básicamente es una herramienta propiamente de Google que por un lado ofrece a las empresas una manera sencilla, ágil, de gestionar el consentimiento y por otro lado le da a los propios servicios de Google, básicamente a Google Analytics y a Google Ads, ¿vale? Un extra en funcionalidades que no teníamos si no tuviésemos el Consent Mode, ¿no? Porque, bueno, al final ahora explicaré qué es y por qué. Quiero deciros que mientras que estaban hablando Albert y Ubaldo, he visto la lista de los que estábamos aquí, he analizado alguna de las webs de los que están aquí y alguna no está bien, ¿vale? Entonces, es lo que tiene ser un poco friki. Pero Así da bueno, gusto, con los analistas en la llamada ya sabía yo que iban a salir cosas chulas. sí, ¿no? Entonces, básicamente, a veces... Entonces, Consent Mode viene... Llámalo privacidad, llámalo ser un hacker, ¿sabes? Básicamente, ¿no? Sí. Es un poco ahí, es ese punto en medio, sí. Sí, un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de Consent Mode, ¿no? Entonces, ¿por qué Consent Mode es tan importante para negocio? ¿Vale? Al final es una solución, es una herramienta técnica que da servicio a publicidad y analítica, pero al final es un rendimiento de negocio, ¿vale? Por un lado,
Consent Mode lo que nos ofrece a negocio es una visibilidad de lo que hacen aquellos usuarios que no han aceptado consentimiento. Entonces, si no tenemos Consent Mode o utilizamos un gestor de analítica que no tiene implementado algo como Consent Mode, no tenemos visibilidad de un 40% de la gente que entra en nuestra web. Así Súper claro. importante, súper importante. Y ya no solo tener visibilidad, sino que tú no puedes hablar con las plataformas publicitarias y decirle, oye, esto está funcionando, esto no. Entonces, es importante. Consent Mode básicamente lo que hace es modela, ¿vale? Nos ofrece, por un lado, qué hace la gente que no da consentimiento. Para entender fácil es, si yo voy a una página web y doy consentimiento, esa página web dice, pues hay un tío que ha visto esta página web, esta página concreta, ¿vale? Y esa persona está en San Sebastián, tiene un ordenador Mac y ya vino la semana pasada, etc. ¿Vale? Si yo no doy el consentimiento y hago la misma acción, a esa empresa le llega, alguien ha visto esta página, pero no sabe ni quién es, ni dónde está, etcétera. Entonces, a partir del comportamiento de la gente que sí ha aceptado las cookies, se modela el de aquellos que no han aceptado las cookies. ¿Vale? Por lo tanto, podemos tener un ecosistema global que nos permita, por un lado, seguir sacando insights, ¿vale? Que podamos entender realmente qué pasa en nuestro modelo, no solo de completo, ¿no? También nos permite seguir gestionando cierta publicidad a aquellos que no han aceptado el consentimiento, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los niveles de publicidad se han desglosado en varios para que aquellos que no dependen directamente de datos de usuario se puedan seguir trabajando, ¿vale? Entonces, aquellos que sí dependen directamente del usuario, como Customer Match, cosas así, donde va relacionado la dirección de correo electrónico y tal, si no tengo consentimiento, eso no lo puedo hacer, pero sí que puedo hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, por un lado, voy a seguir teniendo unos insights mucho más grandes de los que tenía y voy a poder seguir haciendo cierta publicidad, ¿no? Entonces, esto a la hora de tomar decisiones es súper importante, ¿no? Pero tenemos canales de adquisición de todo, no solo de los que han aceptado, sino etc, etc, ¿vale? Vale. Un ejemplo sencillo de Google, es un ejemplo que quizá hayáis visto, ¿no? Donde explica muy bien qué es esto del consentimiento y para aquellos que no lo tengáis, yo os recomiendo que lo pongáis y para los que lo tenéis, pues, bueno, podéis entenderlo. Si nosotros tenemos una campaña con 1000 clics, se supone que son 1000 personas que han venido a nuestra página web, pues al final tenemos pues, 500 que han aceptado y 500 que no. De esos 500 que han aceptado tenemos 50 conversiones y a eso pues, una tasa de conversión de un 10%, y si no tenemos Consent Mode, ahí se acaba nuestro negocio. Ya está, no tenemos más. 50 conversiones. Si implementamos Consent Mode, vale, como hemos dicho, podemos analizar aquellos que no nos han dado el consentimiento, ¿vale? Entonces, que son otros 500. Entonces, Google dice, bueno, estos 500, yo, en base a lo que ha pasado y tal, interpreto que ha habido 9 conversiones. ¿Esas 9 van a ser las reales siempre? En este caso concreto, pues no, porque serían 12. Pero bueno, el modelo de Google, todo lo que Google, el Machine Learning, toda la IA que pone Google, bueno, deduce que son 9. Entonces, hemos pasado de un 50 en el modelo que teníamos sin Consent Mode a un 59. Eso supone un 18% más en conversión. Entonces, esto es un ROAS mucho más realista, campañas de lookalike de segmentos parecidos, mucho más, perdón, mucho mejores a la hora de hacer, ahora como todo son pujas automáticas en Google Ads y ese tipo de cosas, audiencias automáticas, todo es IA, pues bueno, más 18, todo el mundo lo querría, ¿no? Es bastante. Entonces es un ejemplo bastante clarificador de cómo funciona el Consent Mode y la importancia que tiene. Esto es como para Google Ads, pero he visto que para Analytics, pues GA4 funcionaría de una manera parecida. Entonces, ¿qué se está recomendando de cara al año que viene? O sea, de cara a este último Q y de cara al año que viene, ¿no? Por un lado, si os fijáis, conversiones mejoradas y personalización de Customer Match tienen una relación directa con el consentimiento, ¿vale? Son aquellas acciones específicas de publicidad que necesitamos tener consentimiento. Entonces, el tema del consentimiento, como decía Ubaldo, es importante mejorarlo porque tiene un retorno directo, medible. Y luego, por otro lado, aquí viene lo bueno, las recomendaciones son, bueno, pues ya que nos está costando tener datos
de los usuarios, vamos a utilizar los que nosotros tenemos, ¿no? First Party Data. Entonces, cogemos nuestro CRM, nuestro ERP o lo que queramos y lo podemos conectar con las plataformas publicitarias pues para hacer audiencias, para hacer este tipo de cosas. El problema que tenemos, Alberto, pregunta a todo el mundo, pero tú por experiencia también, ¿tú conoces a alguien que tenga esto bien gestionado? Muy poquitas Hay empresas. alguien, yo le invito, en serio, a cenar. Hay alguien que tenga, bueno, igual me he pasado, una cervecita. Una cervecita. Es difícil que una empresa tenga, si no tiene una solución como Didomi, que te integra el consentimiento en todo tu ecosistema, es lo que al principio estaba explicando Albert, es muy difícil poder asegurar que lo que estás haciéndolo bien. Por ejemplo, tú puedes tener un historial de clientes en tu CRM, ¿con eso qué haces? Puedes hacer audiencias, ¿no? Tú, por ejemplo, pediste un consentimiento igual hace un año, pero claro, tú no hacías acciones de TikTok y ahora estás haciendo TikTok. ¿Puedo hacer audiencias para TikTok? Entonces, ¿cómo sé yo el nivel de aceptación de un cliente que me lo dio hace un año? No sabes. Entonces, ¿cómo diferencio yo niveles de eso por una? O sea, eso una. Y dos, ¿cómo integro mi HubSpot, MailChimp, Salesforce con mi gesto, o sea, con mi consentimiento, ¿vale? Entonces, una de las cosas que va a tirar el año que viene, desde un punto de vista de marketing, publicidad, negocio, va a ser la explotación de datos first party, ¿no? Entonces, para hacerlo bien, necesitamos tener el consentimiento integrado y actualizado, tal y como nos lo deja Didomi, para poder estar seguros de lo que estamos haciéndolo bien. ¿Vale? Tal cual. Es una de las cosas que a veces pensamos que el consentimiento se queda solo en el banner, pero no se queda solo en el banner, porque si queremos explotar datos de nuestro CRM necesitamos integrar el consentimiento con las plataformas, ¿no? Mira, nos decía Jordi en el chat, dice, el otro día leí este artículo, Europeans spend, bueno, los europeos utilizan 575 millones de horas haciendo clic en el banner de cookies. ¿Esto por qué te lo tiro en esta conversación, John? Porque al final, como tú bien dices, estamos muy acostumbrados a ver el consentimiento de las cookies para el tratamiento de publicidad personalizada. Pero el consentimiento es una base legal que se utiliza en negocio. ¿Para qué? Para enviar comunicaciones comerciales, para enviar por determinados canales, para enviar solo información de la que yo he pedido y no que me manden de una cosa o de otra. Entonces, como tú bien decías, eso combinado con First Party Data hace una colaboración perfecta en donde tú puedes activar el dato. Que al final yo creo lo que decías un poco de tengo esto en el CRM, tengo esto en el CDP, pero ¿cómo realmente hago yo una audiencia con consentimiento para esto? Me la tengo que inventar. Entonces, cuando tú eres capaz de poner esos datos, te es mucho más fácil. Yo creo que en muchos sitios los DPOs, porque creo que igual no saben lo que hace el equipo de marketing, si no les daría algo. Pero seguro. Bueno, sí. A ver, es un ecosistema que todas las empresas hemos venido con eso y nos tenemos que adaptar. ¿Vale? Simplemente es eso. ¿Vale? Tal cual. Entonces, vamos a explotar mucho datos de First Party. Aquí veis, esto es una recomendación de Google para este próximo año, cómo la explotación de First Party con conversiones mejoradas y personalización y todos los motores de IA y el Smart Bidding y todo esto que ellos hacen, pues tenemos al final como un 5% más de ventas reportadas y una optimización del ROI, ¿no? Entonces, al final es, por un lado, las campañas funcionan mucho mejor, por otro lado, tenemos un ROAS mucho más eficiente, entonces es importante, ¿vale? Porque aquí hay una cosa que es, ¿por qué es tan importante nutrir a las campañas con First Party, con datos? Porque a las plataformas, mejor dicho. Como decía Ubaldo, hay un 33% en España más o menos de uso de adblockers. Navegadores como, Brave no envía absolutamente nada. Safari a la semana, al día, si haces anuncios en Google Ads, al día te ha eliminado las cookies. Por lo tanto, no hay un retorno directo de la cookie con respecto, o sea, del clic en el anuncio con la conversión, por ejemplo. Entonces, en Safari, al día siguiente, si no has comprado en un día, las campañas no reciben información de que has convertido. Si tienes un modelo en el que puedes convertir por teléfono, tú has clicado en un anuncio, convierto por teléfono, esas campañas no saben que has convertido. Entonces, las campañas necesitan de esos datos para seguir funcionando y para seguir optimizándose. 100%. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer el año que viene.
Bueno, lo que vamos a hacer el año que viene, no, lo que estamos haciendo ya de todas estas estrategias first party, ¿no? Y luego, no me quiero, y para lo último he dejado lo que en Didomi llamamos el PMP, ¿no? El gestor de preferencias, que al final es, además de ser tenemos el CMP, que es el gestor de consentimiento, pues tenemos un gestor de preferencias. O sea, al final es, vos pensar que nos cuesta mucho atraer a un cliente, ¿no? O sea, tenemos que hacer una inversión en publicidad, o en SEO, lo que sea, viene una persona, nos tiene que dar sus datos, entonces por una mala comunicación o por cualquier cosa, al final se nos va y es una pena. ¿Vale? Entonces, el gestor de preferencias centraliza cómo queremos hacer la comunicación con respecto a nuestros clientes. Entonces, le damos la oportunidad al cliente de que él elija cómo quiere que sea la comunicación. ¿Vale? Entonces, nos dice, pues mira, además de aceptarla, obviamente, pues esto es un caso esto es lo que nosotros usamos, pero bueno, imaginaos si fuese un retail, serían, pues, las preguntas son de negocio, las decide de negocio. Total. Tenemos el ejemplo de Decathlon, por ejemplo. En Decathlon lo que ellos piden, oye, pues yo, por ejemplo, yo hago gimnasio y hago bici. Pues una vez yo les he puesto mis preferencias, me empezaron a mandar cosas de yoga. Entonces, pues para la novia o lo que sea, de repente encuentras que a través del contenido que te empiezan a mandar porque tú has seleccionado una preferencia, ostras, que me empiezan a mandar algo y de repente pues empiezo a descubrir otro deporte, empiezo a descubrir complementos que no tenía claros porque mi primer producto era uno y puedo comprar un segundo producto, un upsell, un cross-sell. Lo que has dicho es súper interesante. Esto es importante porque tenemos que hacer pero tú dices, es que a mí no se me va mucha gente, si no se suscribe, ¿no? Es peor, no te leen. Entonces tú envías 2 millones de mails y tienes un ratio de apertura de un 6. Entonces dices, ostras, no sé a dónde vas con un ratio de apertura de un 6. Porque la gente, bueno, sabes que igual es una newsletter demasiado generalista. Entonces tú puedes decir, es que yo solo quiero que me enviéis oferta o no, o quiero información en contenido o no, o puedes decidir qué tipo de información, por qué canal, etcétera, ¿vale? Entonces, además de decidir, esto se interconecta con las diferentes plataformas que puedes tener. Y entonces tu ecosistema conoce de esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hablábamos antes de interconectar y tener actualizado el consentimiento, pues ahora tenemos interconectado y actualizado las preferencias. ¿Vale? Entonces, las diferentes plataformas a la hora de hacer flujos, a la hora de hacer, pues tienes un HubSpot o un marketing de Salesforce o lo que sea, pues a la hora de hacer tus flujos, lo que sea, tienes en cuenta esta comunicación. Y seguro que os pasa, ¿no? Porque vosotros en la parte de negocio, nosotros nos ha pasado mucho, llegas a un cliente, oye, a ver, dime tu base de datos, 5 millones, ok, ¿cuántos tienes con consentimiento? 300.000. Claro. Pues ahí tienen un problema. No es un problema, también es un coste de oportunidad, porque claro, cuanto más tarde empieces a recuperar esta información, pues es tiempo que estamos perdiendo. Sí. Total. Sí. John, una pregunta, porque mira, he visto que en el chat tenía Tania un par de preguntillas, pero a ver si tú eres capaz de, sobre todo una, que dice, si la puedes responder, si no lo vemos luego en offline, dice, considerando que el Consent Mode ya recopila consentimiento para Google Ads y Analytics, ¿estas plataformas ya no deben de declararse en el banner de Didomi o se tiene que pedir un doble consentimiento? Entiendo que cuando tú haces la configuración, tú estableces tus vendors, pones a Google, ¿no? Y automáticamente la consola. ¿O qué más habría que hacer a nivel Consent Mode? ¿Hay que hacer algo por parte del cliente en su consola? Tú puedes decidir, a ver, también es diferente que seas un TC que necesites el consentimiento, bueno, igual me vas corrigiendo, Alberto. Vale. Es diferente que seamos en función del tipo de negocio, tenemos que cumplir con la normativa TCF que se llama. Correcto. Más los publishers con el TCF y los e-commerce que no se lo tienen que aplicar. ¿Vale? Entonces, tú cuando haces, resumido, publicidad de terceros en tu web, necesitas poner, como veis todos los diarios, hay unos textos que son obligatorios, ¿vale? Y los vendors tienen que salir de una manera obligatoria. Correcto. Si no haces publicidad en tu web, puedes, como nosotros hacemos en el Media, que no hacemos publicidad, o ING, por ejemplo, si entráis en la gestión de cookies de ING o en el MIDE y en las, por poner dos ejemplos por que has puesto, sí, lo veréis muy diferente, porque uno necesita del TCF y el otro puedes agrupar el consentimiento. Resumido, el consentimiento lo tienes que pedir siempre. Siempre. Y es un parámetro. Entonces, cuando tú envías ese parámetro a Google recibe la información y Google dice, este usuario tiene consentimiento, este usuario no tiene consentimiento.
Entonces, en función de ese parámetro, Google decide si me puedo quedar con los datos del usuario o no me puedo quedar. Nosotros enviamos la misma información. Lo que pasa es que hay que enviar este parámetro para que Google sepa que, uno, estás trabajando con Consent Mode y dos, cuál es el valor de o aceptado o rechazado. Entendido. De Pero todos modos, consentimiento hay que pedirlo siempre. si tienes alguna duda más, Tania, lo vemos también por privado o si no, Luego hay responderemos. equipos, a nosotros lo que nos ha pasado, hay equipos legales, porque esto ya es una decisión de cliente. Hay equipos legales que ponen cookies de analítica, cookies de publicidad y las funcionales. Hay otros que dicen, pues yo quiero, además de las de analítica, una específica para cookies de Google. Esto ya es cada equipo legal cómo lo quiere empaquetar. Total. Para darle Lo bueno que también vosotros podéis hacer recomendaciones también apoyadas en la tecnología de IDOMI, pero también como consultora, para cualquiera de los que estén en la llamada y que vean conveniente o vean importante mejorar esta estrategia. También pasaremos los datos de contacto de John y de Ubaldo para que podáis hablar en directo con ellos y resolver cualquier cosa. Ricardo ha hecho otra pregunta muy interesante, no sé para cuál de los dos iría destinada, pero me hace gracia porque dice, vale, muy bonito el Consent Mode, pero ¿cuáles son las desventajas de tenerlo puesto o no hay ninguna? O sea, yo me tiro el triple, aunque tú eres el Hero of Privacy. Yo no veo como tal, desventaja como tal, no veo ninguna. Aunque sí que es cierto que ha habido algún escenario de problema de medición de páginas de destino con GA4 que devolvía algunos not set, ¿te acuerdas, John? Esto hace quizá unos 9 meses y tal. Al principio de este año hemos llegado a ver alguna cosa así. Es lo único que a mí me suena de haber visto de, vigila con la movida esta, pero aquí, John, dispara tú. Bueno, necesitas un poco, necesitas cierta confianza en Google. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque al final Google, tú imagínate que tienes 60% fiable, porque te dan el consentimiento, el 40% no. Entonces, Google luego cuando te van los informes te dice, esto es el 100% tuyo, ¿no? Y hay mezcla. Tú lo puedes ver desgranado, ¿eh? Solo puedes ver si quieres los de los usuarios que solo te han dado el consentimiento. Pero si lo quieres ver todo, Google te dice, estos son tus canales, lo más importante, ¿no? Igual muchas veces, ¿de dónde te han venido? Estos son tus canales de adquisición. Claro, eso es un modelado. O sea, hay un porcentaje que es modelado. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, eres un e-commerce, yo qué sé, que tiene millones de visitas, con tanta gente, a tantas horas, tantas casuísticas, el modelado quizá puede ser bueno, pero si eres el dentista de mi barrio y te entra poca gente, o eres... entonces, el modelado no es tan bueno. Entonces, hay una parte de desconfianza, puede haber una parte de necesitas tener confianza en ese modelo. Es un poco lo que más nos cuesta transmitir a los clientes de cuando hemos implementado estas soluciones y les hemos ayudado a pasar del 100% de los datos al 60%, pues a veces también pues utilizando mediciones complementarias, utilizando otro tipo de cosas, pero a mí no se me ocurre ninguna otra cosa. Permíteme abrir aquí. Sí, permíteme abrir aquí un melón. No, porque es como ahí el modelado. Yo permitirme el tema. Corregirme, cualquiera que esté aquí. Ya existe un modelado, me explico. Ya fuera de Consent Mode. O sea, Google, de hecho esto es público. Buscáis Hyperlock y eso es un modelado. Tú cuando le solicitas a Google el conteo de usuarios únicos, ya está aplicando un modelado. De hecho, el ratio de error de ese algoritmo, Hyperlock, que también se aplica en Adobe Analytics, este mismo modelado, es público, el ratio de error es de un 2%, lo cual es un ratio increíble, ¿vale? Muy bueno, ¿vale? Entonces aquí ya partimos de una base, es que cualquier modelo de Machine Learning tiene un ratio de error, porque si no lo tiene hay overfitting. Una pequeña discrepancia siempre asumible, claro. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? De que siempre ha habido modelado, ¿eh? Siempre. De hecho, con Universal esto también estaba disponible, salvo que lo apagaras. En GA4 te lo comes sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aceptad que esto siempre ha pasado y Google lleva años
conectando a diferentes alimentando, usuarios y claro, demás. claro. Entonces, que esto no es algo nuevo y como muy bien apuntaba John, va a depender de tu negocio. Entonces, pensar que los datos que tú ves en un GA4, por ejemplo, no son, no sé cómo decirte, es un dato que tiene hay que interpretarlo como un informe de tendencias al final. Total. Y no con una precisión como sí que podría llegar a tener un CRM, con las cosas que también tienen los CRMs a nivel de limpiezas que hay que hacer regularmente. Entonces, también una Estoy cosa, completamente de acuerdo, sí. Al final, yo, por Eso ejemplo, es otro buen melón, igual, ¿no? sí, la parte de John y la analítica es que es verdad. Al final, tú tienes herramientas que lo que te van a dar son tendencias, no te van a dar el dato cerrado. Por tanto, tú ¿Sabes como qué pasa? analista o como negocio, claro, tienes que ver esas tendencias, pero no puedes quedarte con que se va a ser el numerito Pero hay final. como dos tipos de clientes, ¿vale? Dos tipos de o clientes que tienen dos casuísticas o dos presupuestos o dos infraestructuras. Unos tienen la fiabilidad del dato porque conectan su reporting, viene desde su ERP o desde su CMS o lo que sea, ¿vale? Entonces tú tienes el 100% de tus pedidos, del 100% de las devoluciones, etcétera. Entonces hay gente que esa información se la puede llevar a una base de datos externa como BigQuery y la cruza con los datos de analítica y reporta, ¿vale? Entonces tienes como una especie de modelo de... Pero muchos negocios igual no tienen esa capacidad o todavía no han llegado a la madurez para poder hacer eso. Entonces, para ellos, GA4 es lo que hay. Total. Entonces, al final, se convierte en tu piedra filosofal sobre la que tienes que decidir tus estrategias. Entonces, por eso es tan importante tener la mejor calidad de los datos, cuanto más aceptación, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí, también por ir poniendo un broche, que nos quedan 4 minutillos, creo que hemos sido capaces de transmitir la importancia de la monitorización, del testeo y de las decisiones basadas en datos. Y muchas veces, yo creo que en muchas de las casas, al final, muchos de los que estáis aquí presentes en la llamada y los que nos estáis escuchando, vamos hasta arriba. Y al final estamos en nuestro día a día, tenemos una serie de cosas que podemos y que no podemos hacer. Por eso también a veces es importante apoyarse en partners que sean capaces de darte esa estrategia y esa visibilidad, como es el caso de los chicos de Lines. Creo que había alguna última interacción por el chat. Mira, nos decía Javier Rodríguez. A ver, buenas tardes, disculpad que me he incorporado tarde. Además de los asuntos relacionados con OPD y gestión del dato, ¿habéis hablado acerca de cómo arañar aceptaciones mediante la maquetación y diseño de las modales? Estamos bastante limitados legalmente en cuanto a testear este elemento. Aquí, bueno, lo comentamos Ubaldo y yo en su momento un poco. No sé si quieres tú lanzar alguna pauta. A ver, podemos... yo la pauta que he dicho es testea, porque al final yo me he encontrado negocios en los que poner, de hecho lo he explicado, Javi, de hecho te estaba respondiendo por LinkedIn esta cuestión. Yo me he encontrado negocios que, pues, tapándolo todo y poniendo el aceptar cookies, que dices, pero ¿esto cómo va a funcionar? ¿Funciona mejor? En otro, entonces, ¿de qué depende? Pues que hay que aceptar que el usuario se va a comportar incluso el mismo individuo diferente con respecto a diferentes verticales de negocio, lo cual pues nos dedicamos a esto, a lidiar con la complejidad del consumo. Y además yo haría un aporte y un apunte, y es que cuando tengáis el banner responsive, le hagáis un vistazo a la jerarquía. Es decir, por lo menos en Didomi somos capaces de poner un formato que sea el optimizado en desktop y uno que sea el optimizado en mobile, porque algún cliente ha hecho testeos, el botón aceptar en mobile les ha salido que era mejor arriba a la derecha, perdón, arriba del pulgar en medio de la pantalla, pero eso les descuadraba en desktop que el botón se les iba a la izquierda, cuando en desktop era mejor a la derecha. Os digo simplemente esta tontería porque no es una tontería, al final podemos también rascar, como decía un poco Javi, datos de aquí y de allá. De todos modos, Javi, si quieres, hacemos también una sesión tú y yo y te cuento un poco alguna cosita más en paralelo para que veas qué podemos hacer. Ya hemos ido haciendo cositas anteriormente, pero bueno, hay un montón de ideas que se pueden testear. Para tampoco quitarle más tiempo a los asistentes, me gustaría ir poniendo el broche, tener en cuenta de que se va a mandar
la grabación se va a mandar por correo. Añadiremos los datos de contacto de John y de Ubaldo para que si alguno lo ve conveniente os se pueda poner en contacto directo con ellos. Os agradezco muchísimo, John, Ubaldo, el haber estado con nosotros acompañándonos esta tarde. Un gustazo. Acabamos el jueves ya para irnos cerrando el que pueda, que ahora yo creo que nos quedará un poquito todavía por acabar. Pero también para todos los asistentes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la tarde. Esperamos que lo que os hemos contado haya sido de interés. Y bueno, Charo, nos ha quedado una cosa por responder ahora que veo que respondes y si podemos te vamos contestando por correo y te contamos. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Pues muchas gracias a todos. Un saludo. Adeu.